Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo Gaditano, que de nuevo, bueno, pues en este curso abre de nuevo sus puertas para la presentación de un libro. Y en esta ocasión, pues el que les está hablando para mí es un acto gozoso, porque es la presentación de un libro de un amigo y de un ateneísta de pro, como es José María Esteban, adjunto a esta presidencia. Pero además tenemos la fortuna de que la presentadora del autor es Teresa Sánchez, que también es otra ateneísta de pro. Es decir, estoy rodeado de dos personas que han sido y que son pilares fundamentales del Ateneo de Cádiz. Por lo tanto, como digo, para mí es una tarde gozosa el estar aquí presentando, o bueno, ayudando a presentar el libro de mi querido compañero y amigo José María Esteban, Chiclana en mi niñez. Sin más dilación, volviendo a repetirle las gracias por estar aquí esta tarde, le doy la palabra a Teresa para que nos haga la presentación de alguien que no es necesario presentar. Pero bueno, seamos formales y cumplamos los ritos que nos manda la academia. Teresa, cuando quieras. Bueno, pues, ¿cómo se enciende aquí? Sí, ya te he defendido. Que buenas tardes. Pepe siempre dice igual, y después de hablar él, los demás sobramos. Ya, después de decirlo y todo, yo no, a ver, y hablar solamente con verlo ya tiene la presentación hecha. Bueno, pues para mí ha sido una sorpresa y un placer que José María, una persona tan conocida y tan importante en el Ateneo y fuera de él, que se acordara de mí. No sé qué vio, yo lo he hecho con mucho gusto, con un poco de miedo, porque claro, siempre una persona tan importante, porque para nosotros lo es, y fuera de aquí también, pues claro, pero yo con muchísimo cariño, y cuando las cosas se le ponen cariño, lo demás sobra, ¿no? Entonces, hablar de José María, una persona muy conocida en Cádiz, pues sobre su libro, él nació en Chiclana, el penúltimo de 10 hermanos, solamente viven 6 porque otros 4 pequeñitos pues no murieron ya muy pequeños, como digo. Él desarrolla su primera infancia hasta los 10 años, está en Chiclana y ese es el libro, la infancia suya en Chiclana. Luego ya su carrera ha sido pues bastante, como todos conocemos, hasta los 10 años estuvo en Chiclana, luego ya su padre fue destinado a Sevilla, era jefe de correo en Chiclana. Había venido a Chiclana precisamente destinado y allí conoce a su madre, a la que fue su madre. Eso pasaba mucho también antes y sigue pasando ahora, ¿no? Entonces conoce a su madre, los primeros 10 años estuvo en Chiclana y luego el padre, por razones de estudio de sus hijos, pues se traslada a Sevilla, donde cursó la carrera de arquitectura, luego ya hizo oposiciones para la consejería de la universidad, ¿no? Y fue destinado a Cádiz. Él vino a Cádiz muy contento, porque él, quiera que no, Cádiz tenía mucho arraigo en Chiclana. Cuando me lo pidió, digo, pues qué curioso, porque mi ancestro, mi madre era de Chiclana. Lo que pasa es que mi madre fue muy anterior y lo que yo recuerdo de Chiclana no es lo que José María recuerda. De todas maneras, Chiclana ha cambiado en los últimos 20 años. Antes era un pueblo precioso, ahora sigue siendo precioso, pero tiene otras alturas, otras miras, ¿no? No sé cuál sería más bonito, si el de antes o el de ahora. Bueno, pues ya como digo, ha ocupado distintos puestos, incluso ha sido director de la Academia de Bellas Artes y aquí le tenemos como vicepresidente tercero o segundo. No, adjunto al presidente. Parece que yo con los años que llevo y todavía no lo sé. Bueno, ya vamos a entrar en el tema importante que es su libro. Cuando me dio el libro para leerlo, el libro me ha encantado. El libro, porque sobre todo los primeros años, 10 años de niñez. Toda la vida de todos nosotros transcurre en los 10 primeros años. Da igual que sea en Chiclana, que sea en Cali, que sea una gran capital. Los pueblos tenían el encanto de que todo era muy conocido, pero el que vive en Madrid, en un pequeño barrio, en una barriada, o el que vive en Sevilla, no sale de esa barriada, porque los colegios lo teníamos allí, lo teníamos todo. Entonces, como retrasar y ir un poco, ¿no?, atrás en toda nuestra infancia. Todas las infancias son iguales. Yo me tocó vivir la de la posguerra, pero recuerdo que había mucha escasez, pero yo no recuerdo que me faltara pan con chocolate para merendar. Y él ya fue posterior, igual, pero también había muchísima escasez, por lo que cuento en el libro. O sea, pero ellos, unos años tan bonitos que solo recordamos lo bueno, y también pasaron muchas cosas malas, tristes,
para nosotros no eran malas, eran tristes, pero arropadas por el cariño de nuestros padres, de nuestros mayores, pues se hacía mucho más dulce, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante que tiene el libro es que son pequeños capítulos. O sea, que uno puede coger el libro y no tiene que ser como otro libro que dice, Dios mío, 20 páginas un capítulo. Este no, son pequeñas páginas, o sea, pequeños, 2 hojas, 3 hojas. Tampoco hay que leerlo de seguido, porque yo cuando lo he estado leyendo me gustaba, me volvía atrás, miraba lo que era. O sea que es un libro encantador, porque nos reflejamos todo, por lo menos yo me he visto reflejada en él, por eso, por la infancia, por los hermanos que hemos tenido, por los primos, por los amigos. No quiero desgranarlo mucho porque no se va a comprar, y no puede ser, pero yo creo que se lee. Yo al menos lo he leído con mucho deleite, me he visto reflejado en él, en muchas cosas. Luego es un libro que tiene muchas anécdotas. Otra cosa muy importante que tiene son los dibujos. José María ya apuntaba a que iba a ser un buen arquitecto y un buen dibujante. Cada capítulo tiene un pequeño dibujo en relación a lo que habla. Y es interesantísimo. También le viene de su padre, que su padre ya, según sabemos, fue un gran pintor, fue un melómano bastante también consagrado. Entonces todo eso ha hecho que confluyan en ellos, en los hermanos, como digo. Y ya como anécdota, cosa muy curiosa, ya digo, voy a relatar algunas anécdotas, lo que es la infancia y lo que es los recuerdos que mantenemos. Porque a veces una persona que ya está muy mayor, esa persona que tiene Alzheimer inclusive, porque decimos, vuelve a la infancia. Y yo creo que no es por nada, es que son años tan bonitos, tan importantes, que no vemos lo malo que ha pasado. Entonces recordamos, es como si lo tuviéramos encapsulado en nuestra mente, ¿no? Anécdotas simpaticísimas, por ejemplo, como él es, de todos los hermanos, es el penúltimo, porque él sí, el mayor de todos, ¿no? Nací el último. El último, claro, el último, porque ellos dos son mellizos. O sea, su hermano Eduardo y él, que está de médico en Sevilla, un gran médico, por cierto, especialista, pues él nació después, su hermano nació primero, y entonces, ya sabéis que entonces los pueblos y en las capitales también, pues los que atendían a las mujeres eran personas conocidas, eran matronas, eran médicos, que eran amigos de la familia, y cuando ya nació su hermano, el médico, le dice a su madre, Paquita, no cierre la pierna, que me parece que ahí dentro queda algo. O sea, y entonces lo que quedaba era José María por salir, ¿no? Luego tiene también otros momentos tristes, como fue la muerte de su tío, un tío, porque su padre provenía de Valladolid, de la zona castellana, y como digo, conoció a su madre cuando estuvo destinado en Correo. Y claro, muere su tío Pepe, y para ello un niño, pues eso vio la tragedia de su casa, porque los niños no nos damos cuenta. Yo perdí a mi madre con 10 años, y yo, no sé, de momento, me pareció que aquello era algo normal, porque claro, estábamos tan arropados, tan protegidos, después llega la cruda realidad. Pero entonces su tío Pepe, que para él era algo importantísimo, porque venía de vez en cuando le dice que muere, porque era militar y muere en un accidente militar también. Esa es otra de las anécdotas también muy curiosas. Otra de las anécdotas es, como, no quiero, como digo, destripar el libro, pero otra de las anécdotas muy curiosas es que cuando la primera conocimiento que tiene él del sexo, digamos, ellos están jugando un día al esconder en su casa, y claro, las cosas de los niños, vivían en una casa grande, ellos solos, y sube a la casa y de pronto entra en una habitación y se encuentran a 2 personas pues allí desnudas y tal. Claro, con 8, 7 años, 6 años, aquello pensaron que estaban durmiendo la siesta, pero después pensaron que era muy temprano, que era por la mañana, claro, pero en su mente no daba tiempo a pensar nada más. Con el paso de los años, con el transcurso del tiempo, se dio cuenta que aquello lo que era, una pareja pues muy feliz y muy contento, pero ellos no dijeron nunca nada, porque tenían miedo que le fueran a reñir, pero no porque estaban esos señores allí durmiendo la siesta, sino porque dicen, ¿ustedes por qué suben donde no deben, no? O sea que es una cosa curiosísima, y ya digo, el libro es un deleite leerlo, capítulo a capítulo, y ya termino, porque termino con una anécdota también muy simpática. Aquí conocíamos mucho a Isabel Azcárate, ¿no? Muchos conoceríamos a esa gran mujer, o sea, una mujer que pasará a la historia como que, pues recuerdo que aquí precisamente en el Ateneo presentó un libro, La historia de los jesuitas en Cádiz, me acuerdo perfectamente, y lo presentó pues, una gran persona, no voy a decir su nombre, todavía vive, a que todos queremos muchísimo, un gran erudito, un gran escritor. Y ya cuando expuso tanto el libro, habló tanto del libro, que Isabel, con esa gracia que le caracterizaba,
cuando ya terminó de decirle, se levantó, dice, bueno, señores, pues ya, como él lo ha dicho todo sobre mí, ahora solo tengo que decir que compren el libro. Y yo como final, darle las gracias a José María y decir eso, que compren el libro. O sea, que lo van a pasar muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por esta sentida presentación, divertida y amable presentación. Pues nada, tú tienes la palabra, José María, cuando quieras. Muy bien. ¿Sí? Dale. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que habéis venido, caras amigas, grandes, bueno, han compartido conmigo muchos momentos, muchas historias. Y el libro comparte una historia primera que quizás no conocisteis porque yo vengo a Cádiz en el año 85. Agradecer en primer lugar a mi presidente que me ha dado un sitio en el Ateneo y hoy aquí, y sobre todo a mi amiga y queridísima Teresa, que yo sabía que lo ibas a hacer así, de entrañable, de tranquilo, porque en el fondo sabéis que yo no vivo de esto, yo no vivo de escribir, y vivía de la arquitectura y siempre fui un aprendiz de arquitecto y me moriré siendo un aprendiz de arquitecto. Pero evidentemente a la vez que uno, yo creo que todos tenemos la falta de vergüenza en parte, pero perderle el miedo a escribir es lo más grato y lo más inmediato que tenemos todos los que sabemos escribir, evidentemente, y leer. Y uno se lanza y poco a poco va encontrándose a sí mismo a medida que va leyéndose, se va reconociendo. Bueno, el libro, en primer lugar hay que agradecérselo a mi familia. Monse está aquí, no están mis hijas, están en el extranjero, mi nieto, Ludi, que tiene mucho que ver en el libro, porque perdonad, el libro nace en principio teniendo a mi nieto en las manos. Tenemos un nieto que ahora cumple 20 meses y el primer nieto que tengo, y además yo no conocí nunca a mis abuelos, como son los últimos de la familia, mis padres los últimos de su familia, al final los últimos de la familia van perdiendo a los abuelos. Yo no conocí ni a los abuelos paternos ni a los abuelos maternos, y yo creo que es instinto con mis nietos diciendo, bueno, y empecé a escribir un artículo casi dedicado a él, y al día siguiente escribo otro, y digo, bueno, ¿por qué no empiezo a escribir la historia de mi niñez para que quede escrita, para que no se pierda? Ya uno ya sabe la edad que tiene, estamos ya en los 71, dentro de un cuarto de hora, como quien dice, y se van perdiendo las memorias, los recuerdos se van perdiendo. Y el libro es un inicio de un libro que no tenía por qué haberse publicado, porque tiene la desfachatez de hacerlo con personas que viven, que tienen sus nombres. Yo tuve que pedirle permiso a mis hermanos para decirle, oye, ¿publico esto? No vaya que vosotros digáis que no, porque salen continuamente, la familia sale. Y en el fondo es un testimonio a mi nieto, a mi familia, fundamentalmente a mi familia, la inmediata, ya mis padres se fueron, pero la inmediata que tenemos, hay primos que están aquí y sobrinos, a la inmediata de Chiclana, que es una familia amplia, porque en Chiclana todos hemos sido chiclaneros, en el sentido de que en Cádiz tú rascas y siempre aparece un Butrón, o parece que está también mi amigo Butrón, que es chiclanero también, Manolo, y al final rasca y siempre hay una pequeña ascendencia. Yo le agradezco mucho a Tere desgranando parte del libro, porque el libro en el fondo son flash emotivos, salidos fundamentalmente del corazón, de la emoción, de sentirse vivo en una historia anterior que todos, si lo leéis, os vais a sentir identificados. Evidentemente yo distribuyo el libro en ya son 10, pero en el fondo son 7, 8 años, que es la primera etapa de la vida, que yo estoy en Chiclana. A los 8 años y medio, 9, nos destinan a Sevilla, porque mi padre ya, para los hermanos superiores, o sea, los mayores tenían que estudiar las carreras superiores y era mejor estar en Sevilla, que no estar alquilando y gastando, porque siempre la economía del medio era importante. También aquí mi agradecimiento a mi alcalde de Chiclana, porque yo le digo a mi alcalde José María Román, porque siempre me ayuda en estos temas y en el fondo también es un testimonio a mi pueblo. Igual que se acompañan las historias de memoria infantiles mías, están las memorias en los lugares y sitios donde sea. Pero no solo lugares y sitios, sino que sabéis que lo que se queda más metido aquí es el olor y el sabor, más incluso que la imagen. O sea que al final salen los sabores, los olores de mis chiclenas de aquellos tiempos. Disculpad, estas son las lluvias. Por Dios, gracias. También es una búsqueda de lo auténtico frente a lo virtual. Estamos viviendo un mundo que no nos estamos dando cuenta, donde todo es casi virtual, todo es casi engaño, y estamos todo el día, ¿no? Se ha inaugurado en Barcelona el mejor mercado de tecnología del mundo, pero vende de todo menos móviles.
vende realidad virtual. Una realidad virtual de la que no somos conscientes, lo bien que nos ayuda, pero la servidumbre que tiene. Y la servidumbre que estamos teniendo en un mundo engañoso, incierto, donde todos son redes sociales, donde se aprovechan los anónimos de cosas, y esto está haciendo que las reflexiones sobre lo humano se vayan perdiendo. Y en el fondo el libro es un agarre a lo auténtico, a lo que tú te recuerdas que sucedió de verdad. Incluso mis hermanos, cuando empecé a escribirlo, dicen: Pepe, yo soy Pepe para mi familia, te mandamos fotos, te mandamos documentos. Y dice: no, esto tiene que fluir solo de lo que yo recuerdo en el hipocampo, y de ahí no sale nada. No me deis más datos porque no quiero que el concepto de recuerdo íntimo se pueda desvirtuar. Y por lo tanto es eso. Y luego también hay teorías educacionales como la de Rudolf Steiner, que es lo que llamamos la teoría educacional Warhol. Dice que este hombre estudió sobre el tema y tuvo teorías en el siglo XX importantísimas sobre la educación, que están plasmadas, y además Alemania la sigue mucho, y España también. Los niños tocando las pinturas y pintando las paredes, eso son teorías educacionales. Diego igual sabe más que eso que yo. Pero toda esa educación dice: los 7 primeros años de vida establecen tu personalidad, tu carácter y cómo tú vas a ser en el futuro. O sea, esos 7 primeros años de vida, donde somos auténticas esponjas, todo nos cala, todo se nos queda. Al final estás viendo. El libro hace unas pequeñas reflexiones desde la madurez al final de los recuerdos sobre lo que acabas de decir. Yo no era consciente de que aquella pareja desnuda con las sábanas reviadas pudiera ser una escena erótica, ¿no? Aquello para mí eran 2 señores que habíamos descubierto que tenían calor y estaban tomando la siesta, punto. Yo tenía 5 años, no podía tener hermanos. Tengo recuerdos de 3, dudoso, de 4 seguro, de 5, 6, 7, por supuesto. Y cuanto más avanza, más recuerdos tiene. Luego el recorrido por Chiclana, mi pueblo, las calles, las fiestas, cuando venían las vendimias, el pueblo olía lo mismo. Daros cuenta que mi familia es bodeguera y las familias siempre en la misma historia se casan, es una endogamia. Los primos se casan con los tíos, y al final es una endogamia donde en Chiclana todos éramos primos hermanos. Los Collantes, los Virués, los Aragón, los Barberá, los Vélez, porque eran primos de primos. Al final todos éramos primos, y todo en el negocio del vino, que en Chiclana sabéis que es importante. Menos que antes, pero es muy importante. Aparte de que había otra historia, las Salinas y esa historia. Bueno, en el fondo, esos recuerdos fluyen en el libro, que si se pudiera poner olores en el papel se pondrían. Huele, el libro huele. Y luego, lógicamente, la emoción de estar vivo y poderlo contar. Dice mi hermano: bueno, el siguiente capítulo, ¿cuál es? Ya el paso a Sevilla. Digo: no, bueno, espérate, tranquilo. Igual es importante hablar de Sevilla y hablar de esa plaza de España, que ahora se quiere privatizar, donde yo iba en los primeros años que estuve en Sevilla, con 8, 9 y 10 años, íbamos a pescar pescaditos en el estanque de las barcas. Aquello no estaba ni prohibido, pero lo hacíamos. Cogíamos coladores de casa y pescábamos pescaditos y eso. Y recuerdo esa plaza pues pública y abierta, como debe de seguir siendo. Bueno, y nada más. Yo, si os parece, voy a hacer una presentación de imagen, que los arquitectos tenemos ese defecto, que si no hay imagen no nos podemos expresar. Nosotros con planos, con dibujos y ese tema empezamos mejor. El libro se acompaña, son 35 artículos que se acompañan al principio de ese dibujo no muy cuidado, es como un croquis que hace un poco el enfoque de lo que quiero hablar. De manera que si lo leéis, volver al dibujo y os dirá el dibujo lo que se cuenta dentro y lo que no se cuenta dentro. Yo os digo que no vivo de esto. Yo me he traído algunos ejemplares. Si alguien quiere comprarlo, al final, si os queréis, yo me quedo aquí, y el que quiera comprarlo se lo dedico, y eso. En la calle vale más caro y aquí lo voy a poner a un precio más barato para quien le apetezca, y que ya digo, no vivo de esto, pero evidentemente están ahí a vuestra disposición. Si os parece, pasamos a la presentación. Bueno, lógicamente nos situamos, en el libro nos situamos y nos retrotraemos a la Chiclana de los 50. ¿Por qué en el Ateneo de Cádiz hablamos de Chiclana? Es que yo creo que el Ateneo de Cádiz necesita también esta sensación, no es provincial, porque nosotros hemos creado, somos hermanos del Ateneo de Chiclana, del Ateneo de Puerto Real, tenemos mucho contacto con los Ateneos de toda Andalucía, del Cuervo y eso. ¿Qué ocurre? Que al final te das cuenta de que el Ateneo es en el fondo una familia también, ¿no? Y por eso mi parte es venir hoy a hablar de este libro. Esa es la Chiclana de mi nacimiento y mi correría de pocos años, ¿no? Está ahí la Alameda, o sea, la vista general de mi querida iglesia San Juan Bautista, sin las torres mochas, como yo le digo, donde algún día saldrá ese proyecto, si Dios quiere, el Medinaceli, que su casa quiere, la plaza donde estaba el pájaro, los autobuses, la Alameda de Lora. Yo vivía al lado de la Alameda de Lora.
¿Hay alguien aquí de Chiclana que tiene familia de Chiclana, por favor? ¿O conocéis bien Chiclana, más o menos? Yo conozco bien Chiclana. Casi todo. Es que igual no quiero hablar de cosas que no se conozcan. Patito de Chiclana. Me llamo yo. Esta es la Alameda del Oro. La Alameda del Oro es donde yo me crié de niño, jugando a las bolas, corriendo con todos mis primos, los Velázquez, bueno, los Collantes, todos los del Río. Mi tío, el que nos sacó a la vida y al mundo, mi tío José María Guerrero del Río, era primo hermano de mi madre, y con esa familia teníamos un entrañable cariño, más que incluso mi madre era hermana de su prima, María Luisa, y al final tú te crías con las familias que quieres y que entrañablemente están más junto de ti. Y eso los niños nos damos mucha cuenta de eso. Esa es la Chiclana que refleja un mundo, bueno, a los años 50 no hace mucho de eso, hace solo casi 70, ¿no? 60 y tantos años. Y ha cambiado tanto mi pueblo como ha cambiado Cádiz, como cambian todas las ciudades. Pero al final es situarse en ese mercado, que era como un mercado andalusí, donde había muchos olores, donde había muchas moscas, donde había mucho polvo, donde los delantales bueno, lo que llevaban las criadas que compraban las comidas, las faltriqueras y los delantales y eso, ¿no? Esa Alameda del Río, que se llevó la inundación 2 años y medio o 3 después de irnos a Sevilla, que se llevó el Teatro García Gutiérrez, donde íbamos, yo me acuerdo de haber ido al Teatro García Gutiérrez, sobre todo la Alameda la calle de la Iglesia Mayor, era una calle estrecha como veis aquí, con sus casas. Yo me empeñé estando en cultura en mantener esta casa que tenía unos arcos preciosos, aquí arriba. Detrás derribaron la casa del obispo y a partir de ahí fue saliendo. Con el tiempo me di cuenta de que también la iglesia necesitaba un espacio de recreación y de visualización más amplia que lo tiene ahora con la Plaza Mayor. Bueno, y todas las costumbres, los Juanillos, la Virgen de los Dolores, que salía mi padre, hay anécdotas en el libro que escribo sobre eso. Son 35 artículos y el libro, que como os he dicho, sale de la emoción y está dedicado a la familia, a mi nieto Ludi, y a Chiclana, a la frontera y mi pueblo, que mi pueblo ya es una gran ciudad que ya está teniendo casi los mismos ciudadanos que Cádiz, en 4 años nos coge. Bueno, el libro saca unos cuantos dibujos de los 30 y tantos que hay. Los primeros recuerdos son esos, como pequeños bocadillos en forma de globo que se te van escapando y que tienes que agarrarlo antes que se te vaya. Y el libro en el fondo intenta agarrar esos globos, esos recuerdos, para que no se vayan. La palmera de mi casa materna, aquello de la casa, mi padre pintando el cuadro de la gallinita ciega, que presidió el salón de pleno del ayuntamiento, muchos años, luego ya se quitó. Y bueno, cuando cedí el proyecto, no sé si alguno estuvisteis allí, cuando cedí el proyecto de la iglesia, el alcalde me regaló un cuadro de la gallinita ciega, que era un esbozo que había hecho mi padre para ese cuadro grande, pequeñito, y que está en el patio de nuestra casa aquí en Cádiz. Bueno, lógicamente tiene que salir, yo le llamo las muñequitas del río. También eran parientes los Marín de nosotros. Se habla de esto de una forma muy romántica, muy idílica. Nosotros íbamos a recoger los despojitos del taller de Marín, que se tiraba al río, porque antiguamente se tiraba al río todo. Y con esas manitas y esos abanicos, para nosotros era una gloria bendita encontrarlo. Bueno, acordáis, vosotros sois de mi edad alguno, el plan Marshall, el queso americano, la leche en polvo, toda esa historia en los colegios que yo lo llamé la escuela de los cagones, porque así se lo llamaban, con perdón, era así como lo llamábamos. La visita a Santana los Viernes Santos. Santana es una gran devoción en mi pueblo y bueno, mi madre nos llevaba todos los primeros viernes de mes, porque los primeros viernes de mes en los pueblos eran muy importantes para todos los religiosos, los jugar a las bolas, la enfermedad gravísima de mi madre estuvo a punto de irse con un tétanos, y estuvo un año malísima y eso se queda en la casa, en tu conciencia se queda muy muy pegado, y allí yo creo que mi hermano Eduardo y yo sufríamos mucho, y lo cuento en el libro. Nos escondíamos para estar con mi madre porque estaba prohibido entrar en el cuarto. Mi madre estaba con unas medicaciones bestiales de penicilina, que es lo único que había, y nos escondíamos debajo de la cama para estar con ella. Ellos son recuerdos muy interesantes. Bueno, esta es la cocina de mi casa, donde esta era la nevera, donde con manteca se metía chorizo, butifarra, lo que sea, y cada día se descubría lo que tenías que comer porque estaba envuelto en manteca para conservarlo. Agua, porque no había agua corriente. Yo nací en una casa que no hubo agua corriente hasta el año 60 y tanto, no hubo agua corriente en Chiclana. Esta es una de las pocas fotos que quedan de mi casa. Y esta es la planta de cómo era mi casa. Debajo teníamos alquilado a una de la librería Navarro, que todavía sigue, y ahí en Chiclana tiene los libros míos vendiéndolos. Y también había 2
locales, uno de vino, tabaco, y había otro local que mi padre lo convirtió en un refino, lo que llamamos un refino, una quincalla, para vender cosas de trapos y de botones y de todas esas cosas. Los recuerdos de los atunes, cuando entraban en la plaza, no tanto en Santipetri, perdón, cuanto tú al final de la plaza llegaban los atunes, cuando no existían todavía la compra de japoneses, y los atunes eran muchísimo más grandes que tú, muchísimo, enormes, eran unos atunes bestiales, de los que no se cogen ahora. Esos recuerdos quedan allí, también el refino que os he dicho, el tabanco, donde había unas botas, mi padre allí se tomaba sus chatos, y bueno, el ambiente de Chiclanera, yo me acuerdo que, calculo que nos destetaron también como que se desteta a todo el mundo con una copita de vino, o un pipo mojado en vino, eso nos ha pasado a todos, o los candieles, nos hemos criado en una cultura del vino, el candiel, ¿no? Que eso te daba fuerza, te alimentaba mucho, te daba mucha vitamina, y era después de los baños fríos de las playas, se te venían con un candiel que era una yema con una quina, o un ponche, o algún licor de poca coloración, o mucha coloración. Bueno, lógicamente aquí hay un recuerdo que fue la muerte de Pío IX, que fue la muerte de un papa, también aquello se sintió. Estos son temas religiosos. Yo ataco a través de los recuerdos a diferentes temas, bueno, lo que hemos comentado antes, pero hay temas sobre todo sobre el machismo. Uno no es consciente de la crianza que tiene a través de la familia y la herencia que hereda del machismo que había en mi casa, que lógicamente ahora se ve desde otra perspectiva, ¿no? En mi casa estudiamos los varones, las hembras, las mujeres mejor dicho, se quedaron para ayudar en casa, y ayudaban a la madre, y nosotros, yo no limpiaba un zapato, no lo limpiaban mis hermanos. Eso al final en el libro es un testimonio de cariño a mi madre, evidentemente, negada en la casa, bueno, en comidas y en todo, pendientes de todo, éramos 6 hermanos vivos, y la verdad es que eso hay que agradecérselo. Y en el fondo el libro es un testimonio de eso. La acción católica, cuando hacemos la primera comunión, mi hermano Millito, evidentemente los dos siempre fuimos iguales. El libro también es una secuencia de una sombra que está conmigo, una sombra humana, que es mi hermano Eduardo, que me acompaña a todos lados y aparece por todos lados. Es al que más le ha gustado el libro, evidentemente. Bueno, aromas así se pisaba, la uva se pisaba en los lagares. Yo me acuerdo perfectamente que en las bodegas de los Collantes, en las bodegas Vélez, en las bodegas Marberá, había lagares. Y había señores que se agarraban al palo central y pisaban la uva, y nosotros íbamos allí a robar racimos de uva en cuanto no nos veían. Se dice en el libro. Luego, cuando llegaban las fiestas de la vendimia y también las de otoño, aquellas, todas las golosinas que teníamos al alcance en lo que podíamos alcanzar. Quizás en mi casa nos faltó dinero, gracias a Dios, bueno, tenemos una bodega y teníamos familia, pero no había dinero, pero no había qué comprar. Es que en aquellos tiempos había dinero en algunos, pero no había qué comprar. Evidentemente hay la familia más pobre y menos pobre, ¿no? Bueno, pero cuando llegaba la ropía, ¿os acordáis de la ropía? Esos bastones color rosa, y los piñones, y las ofaifas, y los barquillos con las reolinas que tocabas tú y con un naipe que sonaba alrededor del tambor y eso, bueno. Y luego los pasteles, los salvavidas, los bilbaínos, los biscotelas, bueno, los piononos. Yo me acuerdo mucho de los salvavidas. Los salvavidas eran unos donuts rellenos de sidra anteriormente, eran buenísimos. Y había 2 pastelerías importantes en Chiclana, la Predilecta, en la calle de La Vega, la Predilecta, y la de Ruiz, en España. Mi madre compraba la Predilecta, supongo que sería ascendencia familiar. Y compraban pasteles, creo que eran todos los domingos se compraba pastel en mi casa. Bueno, hay pequeños, no están en los 35, va a ser más rápido que el propio libro, pero yo me acuerdo de esto como un shock traumático infantil. Mi hermano Fernando estaba estudiando telecomunicaciones en Madrid, y en una de sus idas aquí a Chiclana, pues le llama un extranjero que vaya a su chalet a ver una cosa. Y yo me encuentro un agujero en una pared. Y digo, Fernando, ¿eso qué es? Es una ventana que no tiene vidrio, no tiene nada, y además detrás se ve como la gente en procesión con una virgen. ¿No están los pinos detrás del pino? Era mi primer encuentro con la primera televisión que llegó a Chiclana. Pero aquello se me quedó grabado como un hueco en la pared. Bueno, estos los temas de Semana Santa. Mi padre era, bueno, no sé si el mayordomo de la hermandad o algo de eso, pintó además un palio de la Virgen de los Dolores y salía en procesión y llevaba su libro, que en el fondo aquí en Cádiz también ocurre, un libro calado, cortado, para que tú te pongas ahí tus rosquetitos, tus bizcochos y tus cosas, y en la procesión de vez en cuando aproveches debajo del antifaz y te tomes tu rosquete para aguantar. Bueno, perdón.
y la barrosa, una barrosa limpia, una barrosa que solo tenía 3 o 4 casetillas de madera, no tenía chalet, no tenía nada, una barrosa que luego se ha llenado de lo que se ha llenado. La calle Ormaza, subiendo hasta el colegio de los hermanitos, yo pertenecí, bueno, fui después de la escuela de las Dragones, fuimos a estudiar primaria en la escuela de los hermanitos y arriba Santana, con el balneario de Braque. Los que están en Chiclana lo conocerán, que han pasado mucho uso. Una mudanza que se practicó enfrente de mi casa, que nunca me la expliqué, y en el libro viene dicho. En la primera paga le llamo yo que los miércoles salía el pumbi. Algunos acordáis del pumbi, ¿no? Bueno, pues mi padre nos daba 2,50 en una moneda, la moneda de 2,50 para comprar pumbi todos los miércoles. Esa era nuestra espera semanal. Y luego las 3 grandes plazas, unas grandes plazas que son la Alameda de Lora, con las monjas, su magnífica fachada de mármol carrareño, fantástica barroca, han puesto la calle Armaza. Había como una especie de plazuela en alto con escalones donde jugábamos a todo. La iglesia mayor, le he quitado los edificios de delante, si no, no se vería, pero bueno, está aquí el arquillo del ayuntamiento. La iglesia que algún día yo creo que es la casa de Briones, que también es una casa de ascendencia mía, porque ahora enseñaré muy rápidamente el árbol genealógico y era de la familia. Y la Alameda del Río con su teatro de García Gutiérrez y el kiosco que se ha reconstruido y se ha rememorado de nuevo en la nueva Alameda, que para mi gusto está muy bien. Han cogido mucho espacio para los niños, que está bien, pero ya no se puede pasear la Alameda de La Habana, o ya lógicamente se ha cortado un poco el discurso. Yo ese proyecto no lo hubiera hecho así. Y como veis, están aquí las 3 Alamedas. Las 3 Alamedas, la alta, o sea, la mayor, la de las monjas y el río, era el triángulo donde nos movíamos en Chiclana todos. Y la calle La Vega, que los unía, la corredera alta, y la calle Fierro, que subía hasta la Plaza Mayor. Rápidamente, no voy a hablar, el árbol genealógico. En el libro no vienen muchas fotos, vienen las clásicas fotos que yo quiero tener, que son 4 nada más. Pero la ascendencia de mi padre es de Valladolid, y por lo tanto son señores que vienen de Molina de Aragón. Hay una gaditana ahí al fondo, que es mi tatarabuela. Pues luego, mis abuelos, Eduardo Esteban y Antonio Valdés, no las conozco. Mi padre se llama Fernando Esteban Valdés, que está aquí. Y este es el árbol genealógico que, gracias a mi hermano, el mayor, está recopilando toda la historia, y le he dicho, tú tienes que escribir el libro de la ascendencia de todos los Esteban y todos los González. Esta es la familia de mi padre. Mi abuelo, mi abuela, eran 3 hermanas y 3 hermanos. Este el mayor, Eduardo, y este era mi padre, Fernando del Correo. Este es el árbol genealógico de mi madre, que evidentemente, como veis aquí, pues hay una ascendencia de Casares malagueñas, Jimena, y luego por parte de mi abuela, pues todos son chiclaneros. Guerrero, Tocino, Benítez, Tenorio, y por parte del abuelo, Fernández de Castañeda, Segovia, Araujo, Medina, González, que al final los González son los que se hacen la bodega. Cuando muere mi abuela, pues queda como la bodega viuda de Guerrero. De hecho, cuando hemos estado en Chiclana a ver el espacio del vino y de la sal, hay una maqueta que pone casco o bodegas de Guerrero. Ahora son de los Collantes, eran de los Collantes, pero porque Guerrero fue el primer bodeguero importante de Chiclana, y cuando mi abuelo, su descendencia, no sigue siendo bodeguero, los hijos no siguen haciendo el negocio, pues vende las botas y vende la bodega a su familia. Se había casado ya con mi tía, María Teresa Primitivo Collante, y los Primitivos Collante heredan bodegas Casco y bodegas de los Guerreros. En el fondo, mi familia fue la original, bueno, junto con otras, evidentemente, que trajeron el vino a Chiclana. También están amigos como Carmen y Antonio, que es de los Cencerreas, también otra bodega, otra familia de ascendencia bodeguera. Y como veis, pues bueno, en el fondo esto es un poco recordar de dónde venimos, que yo creo que es importante saber de dónde venimos y reconocer de dónde somos. Mi abuelo, mi abuela, que no los conocí, porque mi abuela murió 1 año y pico antes de que naciéramos los mellizos. Aquí está mi tía Rosalía, la mayor, mi tía María Teresa, mi tía Rosalía, que está aquí, mi prima Pilar Pérez, su hija, Manolo, y su nieta, que es Pilar. Está ahí, la restauradora, una magnífica restauradora, como sabéis. Y bueno, mi madre y mi tío, que murió en el frente de Teruel. Muchos tenemos esa herida de las guerras que siempre dejan en el camino a mucha gente. Yo creo que me llamo Pepe por este tío, y el tío que habló Tere antes era de ascendencia de mi padre. Mi padre, todos fueron militares, todos fueron de ascendencia militar, y la verdad es que el que murió fue Pepe. Este también murió Pepe, y yo creo que a lo mejor José María, que venía mucha ascendencia en mi pueblo, me llamé yo por eso, ¿no? Este es un árbol en forma de árbol ascendente de la genealogía de mi familia, los abuelos de padre y madre,
Y luego todos los hermanos, Fernando, Juan, Anita, María Antonia, Eduardo, un Eduardito que nació antes que nosotros, Boris murió al añito y medio, también murieron otros, pero bueno, no quería sacar muchos más, están Eduardo y yo, y cada uno con nuestros hijos. El libro no llega a los hijos, el libro llega fundamentalmente a los hermanos. Al final termino hablando de mis cuñados, porque claro, mis cuñados, si empiezo yo a hablar de mis hermanos, no saben los cuñados, bueno, lo primero que me pega sería mi mujer. Pero es verdad que hay que dedicarle, en el libro al final le dedico un párrafo a cada uno. Es complicado cuando hablas de los cuñados. Los cuñados a ver cómo cogen esto, ¿no? Yo creo que con cierta delicadeza hablo incluso de cuñadas separadas, porque mi hermano el mellizo se casó con una cuñada UTE alemana y se separaron en la ESCO en 92 y eso, y hombre, sigue siendo la madre de los hijos de mis hermanos, que son 3 rubios alemanes preciosos y a los que hemos criado nuestros pechos, ¿verdad? No sé, son unos sobrinitos casi. Estos somos nosotros. Bueno, esta es mi primera foto de vida y os puedo prometer que no sé quién soy yo. O sea, no sé si soy este o soy este. Yo opino que debo ser este. En la izquierda. ¿Cuál es mi En música? la izquierda. ¿Tú cuál crees? ¿El de la izquierda? Pues está mirando la cámara, ¿no? Como siempre. Bueno, ahí están mis hermanos, los 6, Antonia, Juan, eso. Luego, bueno, cuando se tiraba de las redes, las ávegas y los copos en las playas, en Chiclana. Esta es otra foto cuando fuimos a un bodorrio que nos vistieron todos iguales, como era la usanza, mi hermano y mis padres, pero pelando la plava en el arquillo del antiguo puente de peatonal que había en Chiclana, enfrente de la calle del casino de La Vega. Bueno, una foto más, no son muchas fotos más, porque esta foto solo aparece en la primera foto de mi vida y la segunda y la otra. Pero aquí están mi madre con nosotros y Chiclana al fondo, en el fondo de esa foto, es una foto de donde está la familia con Chiclana. Aquí una de las últimas fotos con mi madre, la pobre mía pues se fue con serenidad, bueno, al principio de Alzheimer seguramente, ahí estamos todos un poco más jóvenes, y esta es mi familia actual. Laura, la conocéis, Monse, Marta, Lino, nuestro yerno, y este, que está mirando como diciendo, esto es por mí, esto es por mí, esto se está haciendo por mí. Bueno, termino. Chiclana ha cambiado mucho. Yo creo que Chiclana es uno de los pueblos más importantes, y no lo digo porque yo haya nacido allí. Yo nunca he perdido, siempre que hablo en una conferencia, siempre digo que nazco en Chiclana, que soy de Chiclana, y a mucha honra lo tengo, y nunca nos hemos despedido de ella. Aunque hemos estado en Sevilla, siempre hemos venido en todos los veranos, porque nosotros empezamos a veranear en Conil, porque ir a la playa de Chiclana era todos los fines de semana y eso. Como mi madre se casó, mi tía Rosalía, con José Pérez, un señor de campo, y el estanco que está al lado del arco de la villa de Conil es de Juan Pérez, que es nuestro primo. Bueno, pues siempre íbamos a veranear a Conil, era más cómodo alquilar una casa en Conil y pasar 3 o 4 meses que no estar yendo con la camioneta, y además estaba mi madre con su hermana que disfrutaba mucho junto con ella. Bueno, pues os lo digo porque en Conil también hay mucha relación, pero los 7 primeros años hablo poco de Conil, hablo fundamentalmente de Chiclana. Bueno, Santipetri está por que se resuelva el problema de la propiedad y impulse el proyecto que ha terminado también el ayuntamiento. Está también el mirador, que está a punto de terminarse. Pues fuimos al espacio de interpretación. Tenemos que organizar, Pepe, una excursión al espacio de interpretación y a comer otra vez en Chiclana, que se come muy bien allí, de ver el mirador, y vamos a ver más cosas de Chiclana. ¿Estuvimos allí? ¿Estuvimos allí? Estuvimos allí, pero no pudimos ver el interior del espacio de interpretación porque no estaba terminado. Todavía inaugurado. Se llama Nueva Gadeira, y Chiclana ha encontrado su origen fenicio, incluso a la vez que Cádiz, o un poquito antes, porque los fenicios venían por abajo. Pero bueno, ahí estamos, mi amigo Juan Antonio Fierro, que está aquí, y habla del istmo. No sé si se entraba el istmo por dentro de la bahía o por fuera, porque ese istmo se fue construyendo poco a poco. La iglesia, que algún día la veréis así, seguro que la veréis algún día así, no sé si yo estaré vivo o no, pero tengo la ilusión, claro, por supuesto, eso, no la pierdo. Y un pueblo que lógicamente de aquí a aquí ha cambiado muchísimo, y bueno, para mí es un ejemplo en la bahía de trabajo. Los chicaneros seremos un poquito rudete, un poco cartetito a veces, trabajando lo que queráis, pero fundamentalmente no le echamos miedo a trabajar. Al trabajo no le echamos miedo. Bueno, recordar es sentirse vivo para los demás, y dejarlo por escrito es tratar de seguir viviendo. Uno escribe para perpetuarse. En el fondo lo que está intentando buscar lo que todos buscamos, que es sobrevivir, y que es lo eterno, o sea que lo contrario a lo que irremediablemente estamos sometidos, que es a irnos algún día. En el fondo estos libros, yo lo auguro y lo digo,
vendrá un tsunami magnético algún día que borrará muchos CDs. Entonces, si tenéis recuerdos importantes, fotos importantes, lo que sea, no tenerlos en los CDs ni en los discos duros ni eso. Pasarlos a papel y guardarlos. Porque incluso el registro magnético, si no lo refresca, se va perdiendo. Nadie es capaz de refrescar la memoria, porque son tantos archivos que al final no lo hace. Hay informáticos que se dedican a eso en las empresas, pero en los archivos familiares, por favor, lo que tengáis aprecio de verdad y queráis que os sirva, o escribís un libro, que yo os digo que escribáis ya un libro de esta historia antes que nos vayamos la cabeza y los recuerdos, pero fundamentalmente es posible que algún día podamos perder muchos recuerdos que tenemos en fotos en esa historia. Lo importante es hacerlo en papel, que eso dura más. Y muchas gracias por vuestra atención. Como Tere ya ha ido hablando del libro, yo quería leer algunos textos, pero no los vamos a leer. Yo simplemente me someto al veredicto del público en el sentido de que si queremos... Sí, claro, si queréis ahora algún comentario, alguna pregunta, algo que queráis que os aclare antes de leer el libro, evidentemente, pues ahora es el momento, ¿de acuerdo? Mira, José María, te pregunto yo que no lo he dicho antes. Es que tú dices, iba antes a Conil que a Chiclana. Claro, es que en realidad muchísima gente de Chiclana, entre ellas mi familia, no conocía la Barrosa. O sea, la Barrosa era una zona aparte. No le pasaba a Tarifa, pero yo vivo en Tarifa, que los Lances, la playa de los Lances, la teníamos, no íbamos nunca a los Lances porque era peligrosísima y sigue siendo peligrosísima. Pero íbamos a la playa chica, pero los Lances estaban en el pueblo, aunque no había casa. Está ahora tan destrozada como está la Barrosa, ¿no? Eso es curiosísimo. Pero no íbamos, la gente de Chiclana no conocía la Barrosa. En mi familia, o sea, lo que dices tú, pues se venía a lo mejor a la playa de Cortadura o a Santibáñez, fíjate, cuando se reunían la familia, antes que ir a la Barrosa. O sea, la Barrosa era un mundo aparte de Chiclana. Luego, o sea, y otra cosa curiosa también es lo de los atunes. Siempre ha habido una cuna, porque el punto estratégico de los atunes es Tarifa. Claro, entonces dices tú los grandes. Yo recuerdo que en Tarifa, porque yo recuerdo muy bonito, que llegaba el primer atún que se cogía en Tarifa, se ponía en medio de la plaza y ese atún se regalaba a todo el pueblo. O sea, íbamos allí, entre mis tíos, y cortaban el atún a trozos y ese atún se regalaba claro, eran verdaderos atunes, señores atunes. Y yo recuerdo que muchas veces la parte, porque la zona de atunes ha sido Tarifa y Barbate. Ahora, desgraciadamente, otra cosa. Pero cuando hablaban de Chiclana algo decía la gente de Tarifa, recuerdo yo que decía, pero esta gente que se habrán creído, pero si allí los atunes llegan despistados. Fíjate cómo me acuerdo yo, en Tarifa, decía, pero esta gente, la zona de atunes, Tarifa y Barbate, y todo lo demás que los atunes se pierden, porque en Cádiz también hubo almadraba, y después van a llevar los atunes a Cádiz. O sea, que la mentalidad entonces, y perdona que eso, que me ha venido el recuerdo, que ha cambiado muchísimo. En aquel tiempo no existía la palabra veraneo. O sea, no se veraneaba. Se iba a la playa algunos fines de semana que alguien que tenía nosotros íbamos en el camión del Pitito. El camión del Pitito era un señor que tenía bodega y que en su camión bodeguero, donde se llevaban los pertrechos de la bodega, nos poníamos unos bancos y todos a la playa con los cestos de mimbre, las comidas, y íbamos a la playa a pasar el día. Y se pasaba el día, o bien era sábado o el domingo, y volvíamos, y punto. Y a lo mejor a la semana siguiente no se iba a la playa. A lo mejor a la playa se iba en el verano pues 7 o 8 veces como mucho, yo recuerdo. O sea, no era la costumbre. A medida que ya el tiempo empezó, nosotros fuimos a Conil, ahí sí se veraneaba porque echábamos 3 meses. O sea, que aquello era un verano de verano. Y esas son costumbres que se han ido modelando y que aparecen ahora de otra manera. Adelante, por favor. José María, en la actualidad, Chiclana es conocida dentro de la provincia y fuera de ella como un lugar de una gran vitalidad dedicada al comercio, a la industria. Yo creo que es un ejemplo de progreso continuo. ¿Era así cuando en tu época de pequeño o apuntaba ya a lo que es hoy? Yo recuerdo, Antonio es tu nombre, ¿no? Sí. Yo recuerdo mucho trajín en las calles. Y sobre todo calle arenosa, o sea, calle que no estaban ni siquiera adoquinadas, eran calles terrizas. Me acuerdo perfectamente de la calle del Ayuntamiento, que es donde yo nací. Yo nací en la esquina de la calle del Álamo, que era Enrique de las Morenas,
con la calle principal de Chiclana, que está el ayuntamiento, que cambiaba de nombre, José Antonio, Generalísimo, Constitución, ahora no sé cómo se llama, creo que se llama Constitución. Bueno, pues en esa esquina, ahí había mucho trasiego, pero el trasiego se notaba fundamentalmente en las épocas donde los coches llenos de uva, los asnos, los caballos, los carros tirados por eso, y era el trajín de la industria que movía Chiclana, que fundamentalmente era una industria porque la salinera se quedaba en la salina y casi de la salina salía al mercado, no pasaba por el pueblo, estaba rodeaba al pueblo, pero estaba ahí. De hecho, a mí se me han quedado algunas cositas por decir en el libro, pero es que sería interminable, que es mi visita donde las vagonetas empujadas por gente que estaba curtida de la sal y bueno, quemada del blanquet de la sal, y ese trajín hace que aquí en Chiclana se haya visto siempre la gente trabajando. Siempre la gente trabajando. Hombre, el concepto que yo tengo ahora de la industria, del trabajo, yo no era consciente tampoco de aquello. Sí era consciente cuando iba a las bodegas. Y en la época de vendimia, que yo era una vorágine. Un bota para arriba, bota para abajo. Y luego sobre los trasiegos. Yo me acuerdo de los trasiegos de las botas, de la solera hasta la parte alta, cómo se pasaba el vino para ensolerarlo y cómo se refrescaba en las pajuelas de azufre, ¿acordáis? Para evitar el tema del avinagramiento y eso, eran pajuelas de azufre que se quemaban y olía sulfídrico en las bodegas, se tenía que quitar uno del olor. Ahora se hace de otra manera, ahora se hacen en bocoy de acero inoxidable donde se conserva la temperatura perfectamente para que la madre no se vaya. Bueno, esas madres, o sea que esas historias están contadas en el libro. Yo creo que había mucha gente trabajando, siempre ha habido mucho trabajo. Y no te digo peonajes de la construcción, siempre han sido chiclaneros. Siempre la construcción te lo hace, yo conozco un amigo en Chiclana que trabaja. Sí. Evidentemente cuando se hundió la construcción con la burbuja, se hundió parte del pueblo. Cuando se hundió la construcción, en los años 80 y eso. Les afectó mucho. Claro. También había mucho estero. Claro. Yo también he ido. Yo como soy de aquí del muchacho. ¿Sí? Claro, yo tengo 70. ¿Tú tienes ascendencia chiclanera, Pepa? Pero conozco muchísima gente. Por ejemplo, la de la predilecta viene aquí a la tertulia muchas veces. Ah, sí, mira. Pepi. Sí, además con el fino el palito, sí, con los guerras. Sí, que se la presenté ya a Conchita, que Conchita no la conocía. Es amiga mía, empresaria, y su marido. Yo creo que ese pueblo, nuestro pueblo tiene, al final estamos dotados con una especie de genética. Mismo que hay una genética de otro tipo, artística, lo que tú quieras eso, nuestro pueblo tiene una genética de trabajo. Siempre se ha forzado. El pueblo chiclana siempre, os digo, puede ser catetito, puede ser burdo, lo que tú quieras, pero se seamos lo que tú quieras. Pero son pueblos que trabajan. Son gente en las que puedes confiar. Yo es que he tenido campo desde como 60 años. Entonces conozco muy bien todo lo hecho en Chiclana. Chiclana era la huerta de toda la bahía. Una buena huerta. De parte de la bahía sur. Uy, siempre. la tierra buenísima. Y la gente noble de Cádiz que tenía dinero, allí pues tenían sus casas en Chiclana. Allí. Solariega, y además Marqués de Cinco Torres, los Tenorios. Bueno. No, mi madre era de Chiclana y bueno, mi tío y todo. Mi madre trabajó en la fábrica de conserva de Santipetri. Sí. En el consorcio conservero, almadavero conservero, algo de eso, sí. En Santipetri, ¿no? Santipetri, sí. Sí, que eso se hundió en el año 70 o 60 y tanto. Sí. Y las mejores latas de sardina eran del C. Además, todavía estamos allí en el Club Náutico, aparece el logo del consorcio. Fernando. Don Fernando. María, primero una pregunta por falta de desconocimiento. Yo cuando llegué a España, porque mi suegra, en paz descanse, era una gran suegra, era chiclanera. Entonces, ¿por qué se llama Chiclana de la Frontera? Sí. Eso, vamos, lo que yo conozco, al final era la frontera con el reino nazarí, que fue lo último que se conquistó a los árabes. Entonces, esa línea limítrofe entre la conquista castellana y lo que quedaba del reino nazarí, que bueno, estaba en Granada, pero tenía todo conquistado, Arcos, Vejer, Conil, Chiclana, toda esa línea se llamaba la frontera porque era la frontera con el moro, la frontera con el nazarí, con el reino de conquista que todavía estaba por conquistar. Y yo incluso creo que hubo una especie de pacto laudo entre el reino castellano y el reino nazarí y estuvieron mucho tiempo manteniendo ese respeto, sin más historia. Y esa línea histórica al final se ha quedado en que los pueblos sean de la frontera. Y es de la frontera entre el reino nazarí y la conquista castellana que nos dio. Bueno, si hay algún... Juan Antonio, que te veo allí muy acasapado, Juan Antonio Fierro.
tú que eres historiador, ¿es así o no es así? En alto, en alto. Acaba de escribir un libro precioso que se llama El Istmo de Cádiz, que también es muy interesante. El término frontera es de la época de Alfonso X, que cuando cae Sevilla, y al caer Sevilla cae toda la Baja Andalucía, pero es un periodo de mucha inestabilidad en el sur de la península, hasta los invasiones del norte de África, de los medellíes, estos que pasan el estrecho y reconquistan, y hay un periodo de mucha inestabilidad de conquista y de reconquista donde las fronteras no son fijas, y de esa época es cuando están todas las ciudades que casi siempre están relacionadas con Alfonso X, que son Arcos, Vejer, Cádiz no, porque Cádiz tenía una entidad propia y que es de la época de Alfonso X, No andaba equivocado. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Moncho, y vamos cerrando. Yo quiero darle las gracias a José María porque nos han hecho vivir de nuevo la juventud y la niñez de cada uno de nosotros. Yo creo que eso es, estoy deseando leer el libro, porque además darle las gracias porque me lo ha dedicado también hace unos días. Chiclana para nosotros era gente que trabaja. Los que vivíamos en la tierra nos sentábamos en la carretera, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el sitio de los arquillos. Nos sentábamos en los arquillos a ver pasar en bicicleta la gente que venía como albañiles y eran de Chiclana. Constantemente, o sea, la gente de trabajo era gente de Chiclana. Y últimamente, cómo ha cambiado el pueblo, que creo que es un ejemplo impresionante para los demás pueblos de la Bahía de Cádiz, ¿no? En este sentido. Y por otra parte me ha llegado al corazón porque mi abuela era de Chiclana y se casó con mi abuelo que estaba en Manila, que no tenía ya, mi abuela no tenía ya padre ni madre, y se casó por, ¿cómo se llama? Poderes. Por poderes. Y lo curioso es que mi abuelo no pudo venir a esa fecha y se casó por poderes con un teniente de infantería de marina en la casa, porque el párroco dijo, ¿cómo vamos a, si te conocen todos, la gente de Chiclana se conoce todo el mundo, y mi abuela pues tenía vida ahí en Chiclana, pues ¿cómo vamos a hacer una boda sabiendo todo Chiclana y todos tus amigos y tus amigas y que más familia que te va a casar con un señor de Cádiz que se llama Ramón, que no es un señor vestido de eso? Y entonces el párroco le convenció de que la boda de Chiclana, la boda de poderes, por poder, se hiciera en la casa particular, ¿no? Pero en fin, creo que tu intervención hoy hay muchas definiciones de los pasos en la juventud que lo estamos viendo todos los demás también. Claro. O sea, realmente es para darte las gracias y yo te las doy. Y ese candié, que yo decía cuando me daban una cuchara, espérate que yute. ¡Qué feo! Bueno, muchas gracias. Desgraciadamente, bueno, tenemos que cerrar el acto por cuestiones logísticas también. Hay que cerrar el Ateneo y además ahora queda un ratito de bueno, pues de firma de libros y demás. A mí me gustaría, bueno, en primer lugar daros las gracias a los dos, a ti,
Tere, y sobre todo, evidentemente, al autor del libro, a José María. Yo no lo he leído, ya me han dado ganas de hacerlo, porque este tipo de libros, yo cuando venía para acá me acordé de un escritor que ha muerto hace muy poquito, Fernando Claramunt, y que en un libro suyo de memorias tiene escrito lo siguiente. Yo lo voy a leer y estoy seguro que todos van a coincidir conmigo en esa apreciación, que tiene algo que ver con lo que ha dicho Moncho, y que estoy seguro que de alguna manera pues clarifica lo que este libro es. El autor dice lo siguiente: que cada etapa remota de la vida despierte en el lector el eco de una experiencia similar. Estoy seguro que eso nos va a ocurrir y que casi siempre es amable. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a todos, y si alguien quiere traerlo, sí que estoy libro. Si alguien quiere escribirlo, estoy para firmar lo que traiga. Moncho,